Hola de nuevo a todos, ya estamos aquí en otro comentario semanal del mercado de divisas desde forexperiences.com. Como sabéis, pues cada semana con los mercados cerrados echamos un vistazo a tal como ha ido la sesión y vemos un poco las perspectivas de cara a un futuro inmediato. Esta semana pues hemos tenido algún movimiento curioso, algún movimiento digno de mención que nos ha puesto un poco en situación de un cierto cambio de contexto que puede producirse. Y es un poco lo que vamos a comentar, ¿no? Se ha aliviado un poco la presión sobre los mercados. Ha sido una semana en la cual no ha habido movimientos dignos de mención. Teníamos un mercado en tensión la semana anterior, por lo que habíamos comentado, sobre todo de perspectivas de que podía haber algún movimiento violento, pues propiciado sobre todo por la situación macro. Las actas de la FOMC pues han tenido un efecto relativamente balsámico al confirmar un poco la Fed pues que va a seguir con su política de alza de tipos, aunque una alza muy moderada, y queda todo a la espera de esa reunión de la Fed, de que se materialice todo en esa reunión de la Fed del próximo mes de junio. Y mientras, pues, ¿qué ha pasado? Pues esta semana lo que ha pasado, y creo que es un hecho bastante significativo, es el alivio de la presión alcista sobre el oro, cosa que es un indicativo muy importante sobre que pues parece que se ha desactivado un poco esa posible caída de los mercados de renta variable en un movimiento coordinado entre los diferentes activos de los mercados que hubiera propiciado pues una fuerte corrección seguramente. Eso es un poco lo que vamos a ver en nuestro comentario semanal. Un comentario semanal que vamos a empezar con el euro dólar. Un euro dólar que lo hemos visto consolidando mínimos esta semana. Ha completado el movimiento retroceso sobre los máximos de esa estructura de cuña a medio plazo que ya llevamos comentando durante meses y ha visitado zonas inferiores a los 1,12. Descontando seguramente ya la subida de tipos por parte de la Fed. ¿Qué quiere decir esto? Pues que creo que si la Fed sube tipos dentro del rango esperado, que es de unos 0,50 puntos o 0,25, pues no creo que haya movimientos de mención en el euro dólar, porque esa subida de tipos ya estará descontada. Vamos a ver también la libra dólar, que tiene una resistencia en mínimos bastante importante. El par sigue en esta zona de mínimos, donde ha encontrado pues una zona en la cual desarrollarse lateralmente. Sigue a la espera del desenlace que se va a producir con todo el tema de los Brexit, y eso hace pues que haya una alta volatilidad a corto plazo. Por lo tanto, atención con los stops que coloquéis, porque os pueden saltar con esta volatilidad, ¿no? Y por lo tanto pues provocar pérdidas innecesarias. El dólar yen, un dólar yen marcado por microimpulsos alcistas durante esta semana, microimpulsos alcistas que hemos podido comprobar dado que nuestro sistema Prometheus pues ha efectuado varias operaciones de corto recorrido en el dólar yen al alza, y es porque parece que pues se han seguido produciendo entradas alcistas esta semana, ¿no? Y me da la sensación de que parece que son entradas que realizan operadores para posicionarse de forma paulatina de cara a esa subida de tipos del mes de junio. Dadas las especiales correlaciones con este par, ¿no? En este par, cosa que vamos a comentar dentro del comentario. No os lo perdáis, porque creo que es una explicación interesante de lo que puede suceder y os hará poner el foco con el dólar yen, sobre todo hasta la reunión de la Fed del mes de junio, y ver exactamente en función de cómo evolucione esa reunión. Atención al dólar yen, porque puede haber sorpresas importantes. El oro, como comentábamos, ha abandonado la figura alcista, ha efectuado una caída continuada durante esta semana que nos hace abandonar la idea esa de la rotura al alza, que iría enlazada con retrocesos en los mercados de renta variable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos podríamos estar encaminando hacia un cambio de escenario. Parece que el papel de activo refugio pues se ha desactivado un poco, y por lo tanto esto, junto con los precios del petróleo que no han bajado de los $50 barril prácticamente, pues nos estaría indicando que podemos estar viendo un cambio de escenario, y lo que podía ser una fuerte corrección, una corrección relativamente fuerte de la renta variable, pues podría transformarse en un nuevo recorrido alcista. Veremos de qué intensidad y de qué duración. También veremos dólar australiano, un dólar australiano que no hay muchas cosas a comentar esta semana, con mucha indecisión y a la espera de acontecimientos. Este cambio de ciclo en el corto plazo pues deja el par en esta zona de lateralidad.
El mercado ya ha descontado la bajada de tipos del BOA, que ha efectuado una caída bastante importante en la cotización, y por lo tanto pues ahora está distribuyendo todos esos beneficios, todos esos movimientos que han habido, y estará, supongo, pues a la espera de nuevos posibles movimientos o impulsos. Recordad que el par, como veremos, pues está en una zona lateral, por lo tanto podríamos ahora entrar en un relativo periodo de lateralidad. Y vamos a ver también el activo de la semana, que esta semana volveremos a repasar de nuevo los índices USA, porque realmente es donde está focalizada la atención de muchos operadores, ¿no? Semana que esperábamos para ver si había una suave corrección que nos indicara que podíamos ver correcciones de más calado, y en cambio pues hemos visto una subida en los mercados USA. Por lo tanto, pues bueno, esto rompe un poco la dinámica que teníamos pensada de ver una cierta corrección y ver si se rompían estos mínimos de 1800 puntos en el S&P, cosa que hubiera indicado una finalización de esa larga tendencia alcista que duraría 7 años, pero esto no se ha producido. Hay que tener en cuenta que esta semana también era un poco especial, porque el lunes es el Memorial Day. Eso quiere decir que los operadores americanos el viernes han trabajado solo hasta mitad de jornada, y este lunes no habrá sesión de negociación, por lo tanto es un largo puente en Estados Unidos. Con más motivo, pues hay que destacar este movimiento alcista que han visto los mercados esta semana, y veremos cómo empieza esta semana siguiente, pero teniendo en cuenta que el lunes ya no va a haber operativa, pues tendremos quizás seguramente pues una semana más o menos en la misma tónica. La conclusión es que este movimiento producido en los índices les aleja pues de esta zona de mínimos que habíamos comentado. Vamos a ver lo ocurrido con el euro dólar. Empezaremos con el corto plazo, como siempre. Podemos ver que es una semana sin muchas cosas a destacar. El euro dólar está ahora mismo en esta zona de mínimos en el medio plazo. Horquilla esta semana entre los 1.1250 y 1.11. Prácticamente son 150 puntos, una horquilla bastante corta, caracterizada esta semana por una primera zona lateral, luego un impulso bajista, una cierta recuperación y un nuevo impulso bajista. No ha habido más historia. Vemos que la dinámica bajista sigue plenamente presente, y por lo tanto pues bueno, podemos ver niveles inferiores, dado que el par vuelve a cerrar en mínimos. ¿Esto qué nos deja? Pues nos deja en el medio plazo una figura en el cual pues vemos cómo perfora ese primer soporte que habíamos dicho de 1.12 en los comentarios anteriores, y nos deja por debajo. ¿Podemos ver nuevas caídas? Pues podemos ver nuevas caídas o nuevos retrocesos. Yo creo que el par se va a mover en la horquilla pues entre 1.14 la semana anterior, este máximo ya conocido por todos los que seguís este comentario, y quizás en niveles un poco más inferiores de los de ahora, ligeramente por debajo de 1.10, 1.09 y algo, ¿no? Esto sería más o menos, yo creo, el nivel en el cual podemos ver al par en los próximos días. Vemos aquí que se está enfrentando ahora mismo pues a una zona de soporte pues más o menos importante. También tenemos que tener en cuenta, como vemos aquí, que las 4 últimas semanas han sido semanas bajistas. Por lo tanto, cada vez más hay menos posibilidades de que se añada otra semana bajista más a la serie, ¿no? Aunque sea por un tema de estadística. Entonces seguramente podremos ver alguna corrección o alguna ligera corrección. Por ahora yo no veo en peligro que el par, o no veo como factible, muy factible, que el par abandone esta zona superior de esta figura de canal. No creo que vayamos a marcar otro mínimo en la parte inferior, al menos yo creo que por ahora. Veremos exactamente lo que pasa, pero además, teniendo en cuenta que estamos tan próximos a la reunión de la FED de junio, pues creo que podemos ver algún pequeño movimiento bajista de nuevo, pero se va a mantener, yo creo, en estas zonas hasta que realmente se confirme la política de la FED que va a aplicar, o el cambio en la política de tipos, ¿no? Mientras no veamos eso, yo creo que no va a haber movimientos dignos de mención. Me puedo equivocar, pero creo que va a ser así. De todas formas, si viéramos niveles inferiores, insisto, estaríamos hablando de niveles de 1.09, y rompiendo ese 1.09 sí que ya nos iríamos a niveles de 1.07 aproximadamente. Con la libra dólar hemos visto como esta semana pues teníamos un recorrido alcista, con un impulso alcista durante la mañana, en las primeras horas de la sesión del martes,
Hemos mirado en el calendario, no hemos visto ninguna noticia relacionada directamente con la libra dólar, pero bueno, se nos puede haber escapado algo debe haber ocurrido para que veamos este impulso tan importante, ¿no? Estas semanas son difíciles para operar la libra dólar, como hemos dicho en los últimos tiempos. Es posible que saliera alguna declaración o alguna encuesta sobre el Brexit, por ejemplo, y veamos pues este cambio de sesgo tan claro, ¿no? Desde una zona de base, de una zona donde el par está distribuyendo y además con poco volumen y poco movimiento, pues hay como una explosión, pum, empieza a entrar dinero al mercado y se va al par, pues de la cotización se la lleva de 1,4480 prácticamente a 1,4720, es decir, pues 200 y pico puntos en un día y medio. 200 y pico puntos que son los que marcan un poco el rango semanal, por lo tanto tampoco es un movimiento tan destacable. ¿Por qué? Porque solo ha habido un impulso y en ese impulso ha finalizado y se ha vuelto a normalizar, por lo tanto tiene más este aspecto de una noticia totalmente puntual que de otra cosa. Cerramos semana en 1,4620, apoyados eso sí en la directriz de este impulso alcista. Veremos si esta directriz es respetada. Si no pierde el nivel de 1,46 podríamos ver nuevas alzas durante esta semana con un objetivo inicial de 1,4720. Tendríamos una horquilla de 120 puntos en la cual el par se podría mover con relativa comodidad. Si vamos al largo plazo, pues podríamos ver como ese 1,4720 en caso de romperse deberíamos ya mirar hacia niveles de 1,4780, que es donde habría la próxima zona de resistencia móvil, pero en caso de 1,4780 estaríamos marcando ya máximos anuales para el par, por lo tanto sería un movimiento ya destacable, aquí, como podemos ver, se ha cumplido un poco nuestra hipótesis que hemos dibujado, hemos planteado ya en algún otro comentario. Vemos aquí, estrechito. Vale, esa hipótesis no era otra de que pues podríamos ver a partir de ahora pues un impulso alcista, una progresión una continuación de ese impulso alcista que habíamos visto desde prácticamente el mes de febrero y que ya ha provocado un mínimo a mediados de abril y que ahora pues vuelve a tener un mínimo a mediados de mayo. Este impulso pues se está desarrollando ahora y yo creo que para ver si este impulso sigue progresando, pues la semana clave es la que viene, porque esta semana nos tendría que marcar un nuevo máximo por encima de 1,4738, 1,4740. Si nos marca un nuevo máximo por encima de 1,3740, nos seguirá marcando máximos superiores a los anteriores, por lo tanto seguiríamos con este impulso alcista vigente. Si vemos que ese máximo no llega a superar el 1,4740, pues podríamos ver de nuevo como el par vuelve a testear esta directriz de movimiento alcista, que sería pues sobre los niveles de 1,4440 aproximadamente, ¿vale? Este sería un primer punto de inflexión, con un segundo punto de inflexión en niveles de 1,4330. Rompiéndose 1,4330, pues veríamos seguramente ya caídas más profundas, pero dadas las fechas en las que estamos y dada la especial casuística, la especial problemática que afecta a los activos y cruces con la libra, pues esto hasta el 23 de junio seguramente va a ser una figura que no va a tener mucha digamos, solución o un pronóstico claro, ¿no? Porque estará totalmente afectada por la decisión sobre el referéndum, por lo tanto deberemos esperar seguramente a 23 de junio. Vamos ahora con el dólar yen, un dólar yen que, si vemos el gráfico de esta semana, pues nos deja un desarrollo bastante lateral, como podéis ver aquí, y como os decía, ¿no? Microimpulsos alcistas, marcando un área sobre todo parece de acumulación, si la vemos más desde el largo plazo, rango estrecho entre los 109,18 yenes y los 110,56, 140 puntos,
y podemos ver cómo pues, ha oscilado en varias ocasiones durante esta semana. A destacar este último impulso, un impulso que nosotros pues le sacamos partido, tal como pudimos ver en directo en la nueva edición del Closing Bell. El Closing Bell es un programa online que realizamos junto con Ricardo González y un analista invitado cada 15 días para comentar el cierre de los mercados USA en directo los viernes a las 9 de la noche. Y este viernes, pues bueno, comentamos en el programa un poco cómo cerraba el mercado de divisas y bueno, pudimos ver cómo teníamos la operación abierta en directo. Y una operación que pues captó ese último impulso de la semana, dado que pues el sistema estaba bastante en alerta, monitorizando sobre todo el dólar yen, porque ha efectuado varios impulsos de este tipo, cosa que nos indica que hay tensión alcista en el dólar yen y seguramente pues hay gente esperando para entrar, o hay gente que está entrando pues paulatinamente y cogiendo posiciones largas en el par. Podemos ver aquí cómo tenemos una semana anterior donde ya se inició una tendencia alcista que se inició hace 2 semanas, ¿vale? Desde niveles de 1.07, y se ha respetado en todo momento la directriz del movimiento. Ha habido una rotura puntual, pero se está respetando a grandes rasgos la directriz del movimiento. Lo único que nos puede, digamos, preocupar o puede preocupar a los alcistas es esta estructura que podemos ver aquí, que nos deja de triple techo, que parece que está encontrando ahora mismo pues una cierta resistencia al avance. Si vemos así, vemos como claramente pues el par está desarrollado una estructura de triple techo, no ha conseguido generar nuevos máximos. Por lo tanto, atención, porque estas pautas de pues impulsos cortos a la alza, buscando niveles superiores en el precio, pues podrían reducirse paulatinamente y ya tenemos un espacio suficientemente reducido respecto a la directriz del movimiento. Por lo tanto, tenemos poco margen ya para hacer este tipo de movimientos si no se rompe esta zona de techo. La parte positiva es que hemos cerrado semana muy cerca de esta zona de techo y por lo tanto podríamos ver ahora sí esa rotura. Veremos cómo se desarrolla el par en las primeras horas de la semana, de la sesión semanal, aunque estas primeras horas de la sesión semanal, como hemos comentado, son un poco especiales porque es Memorial Day y por lo tanto no hay mercado en Estados Unidos. Si vamos al largo plazo, pues el largo plazo nos dibuja ese impulso alcista que ya dura 4 semanas, aunque esta semana es una semana bastante más neutra que las anteriores. Un impulso alcista que nos ha alejado de esos mínimos prácticamente de los 105 yenes y nos deja pues desarrollando una figura de retroceso que no pone en peligro la tendencia vigente bajista de largo plazo, aunque sí que nos deja una retrocesión, digamos, pues más que destacable. Esto nos lo va a confirmar cuando se acerque y teste esta zona de 112 yenes. Estos 112 yenes es el punto clave, el punto de inflexión en el cual podremos ver si realmente la tendencia bajista sigue con fuerza o los alcistas tienen suficiente munición, suficiente combustible para romper esa zona e irse a zonas superiores, que ya estaríamos hablando pues de niveles prácticamente de 115,60, aproximadamente, coincidiendo con la línea de resistencia móvil y este pequeño retroceso de aquí. Por lo tanto, este nivel sería el nivel a considerar en caso de que viéramos nuevas alzas. Sobre el dólar yen y sobre los posibles movimientos que va a tener en un futuro inmediato, vamos a comentar después en el resumen de la sesión, porque tenemos datos interesantes que mostraros. Vamos con el dólar australiano ya rápidamente. Un dólar australiano que no ha tenido muchos movimientos de mención, horquilla entre 0,7260 y 0,7150, 110 puntos, prácticamente nada, movimiento totalmente lateral que no ha habido manera de aprovechar. Seguimos dentro de esa dinámica bajista, aunque podemos ver aquí como parece que nos está marcando una figura de finalización de tendencia. Y si vamos en el largo plazo, pues vemos claramente cómo parece que el par está perdiendo esa fuerza bajista que tenía en los primeros momentos, aunque ha profundizado lo suficiente para desarrollar una figura lateral como mínimo.
No vemos que puedan haber nuevas alzas destacables y ni mucho menos alzas que pongan en peligro pues niveles como por ejemplo este nivel tan importante también el 0,7650. En estos momentos nos estamos moviendo en un contexto que deberíamos llegar a testear niveles de 0,7350 prácticamente, y a partir de ahí entrar o en una zona lateral o seguir descendiendo hasta niveles de 0,71, más abajo de los que estamos ahora, 0,7050 aproximadamente, ¿no? Pero seguramente vamos a ver un desarrollo de una zona lateral entre esta línea de soporte de aquí y esta línea de resistencia superior, o esta pues en primera instancia. El oro esta semana ha recibido, digamos, el honor, entre comillas, o ha tenido pues un movimiento de cierta importancia que ha merecido pues que aparezca en la portada de nuestro comentario semanal. ¿Y el por qué? Pues el por qué es porque llevábamos semanas hablando de este nivel FIBO tan básico y tan fundamental. Durante las 2-3 semanas anteriores se posicionó por encima del nivel con cierta comodidad y logró mantener esa cota, cosa que nos hacía pensar que estábamos ante la antesala de una rotura y una figura de escape al alza, potenciando el papel del oro como activo refugio. Eso hubiera implicado pues movimientos de descenso, movimientos de caída relativamente importantes en la renta variable, una renta variable que se hallaba también cerca de niveles de máximos pero mostrando signos de debilidad, y encima teníamos un petróleo en niveles de $50 barril, con también marcas o también indicios de que ese impulso alcista que tenía pues parecía que iba a finalizar. Pues bueno, nada de esto se ha producido. No se ha producido una caída de los índices de renta variable, no se ha producido esa figura de escape en el oro, sino que al revés, el oro ha vuelto a perforar este nivel de 0,61,8 y nos ha vuelto a desarrollar una figura de tendencia claramente bajista de forma continuada durante prácticamente 2 semanas consecutivas, cosa que lo aleja de ese nivel y nos deja en $1.200 por onza. Y el barril de petróleo no ha perdido prácticamente la cota a los $50 y se mantiene en una horquilla entre los 47 y algo, 48 y los 49 y algo dólares barril. Estos tres hechos son los que digamos están marcando el mercado, y estos tres hechos son los que nos podemos fundamentar para decir que el movimiento de caída, de bajada de los mercados, parece que por ahora lo que hace es perder fuerza, y pues nos teníamos que inclinar más para esperar quizás algún movimiento de leves alzas. También vamos a fundamentar esto pues en base a otros indicadores que veremos en el cierre del comentario, pero quedaos con el tema. Hablando del oro concretamente, pues el oro ha vuelto a caer de una forma profunda y clara por debajo de ese 61,8 de Fibonacci, que está situado en los $1.257 por onza. Actualmente tenemos 1.212 y va a buscar seguramente base y apoyo en niveles cercanos a los $1.170 por onza, que es un nivel también bastante importante en el largo plazo, como podéis comprobar. ¿Esto qué nos daría? Pues nos daría seguramente un cierto desarrollo lateral durante una primera etapa, que nos moveríamos en una horquilla cercana a los 1.170 y los $1.257 por onza. En el caso de que se produzca esa subida de tipos de la Reserva Federal, seguramente se aligerará aún más la presión alcista, y por lo tanto podríamos ver como el par consolida más hacia la zona de $1.170 por onza. Podemos ver también, si queréis, esta semana vamos a cambiar y vamos a ver el Brent en vez del West Texas, porque bueno, la plataforma nos ha cambiado la cotización y no nos funciona la cotización, pero bueno, prácticamente, excepto algunas diferencias, pero prácticamente es lo mismo, o podemos más o menos considerarlo igual para tener un precio de referencia. Vemos que el par pues bueno, de romper y retroceder rápidamente de forma violenta desde este nivel de los $50 barril, pues nada de nada. La verdad es que el par sigue manteniendo esa inercia alcista, y por lo tanto pues esa es una de las bases en las que nos hace pensar en que los mercados de renta variable no van a bajar por ahora. El Brent cierra con 49,43 dólares barril, y sobre todo lo importante, respetando la tendencia y la inercia alcista que traía previamente. Vamos ahora a hablar un poco
del activo de la semana, que son los índices USA, y en esta ocasión pues vamos a empezar con el SP. Vamos a sacar el graficador y vamos a empezar con el SP, un SP que ya llevamos pues revisando diversas semanas, y por lo tanto pues bueno, hay ciertas cosas en las cuales quizás no hace falta insistir tanto, pero hay un nivel muy claro, que es este nivel de los 2100 puntos, que es un poco el nivel que nos está marcando ese nivel de máximos históricos, ¿no? Y por debajo, pues bueno, tenemos claro, ¿no?, que el nivel a batir son los 1800 puntos. Siempre lo hemos dicho, que hay que destacar en el SP. Primero, lo que hay que destacar en el SP es la enorme subida que lleva desarrollando el SP. Y aquí, bueno, no se ve en el gráfico, pero son 7 años de subida, ¿vale? Dentro de estos 7 años de subida, en los últimos tiempos hay que destacar, pues, ¿no?, estos 3 episodios bajistas que hemos tenido, ¿no? Octubre de 2015, octubre de 2014, octubre de 2015 y prácticamente, bueno, el mes de agosto, el mes de julio y agosto de 2015, y ahora en enero del 2016. En los 3 casos ha habido caídas relativamente profundas. Sí que es verdad que si podéis comparar, las caídas se han ido profundizando cada vez más, es decir, la caída de octubre de 2014 fue relativamente importante comparado con el histórico que llevaba, la caída de agosto de 2015 fue más profunda que la anterior, y la caída de enero ha sido más profunda que la anterior. Esto nos ha llevado a testear esta directriz del movimiento y a generar este importante mínimo de los 1800 puntos. ¿Cuáles eran las hipótesis hasta ahora? Viendo el contexto general del mercado. Bueno, pues las hipótesis hasta ahora era que aquí teníamos un máximo, aquí teníamos otro máximo, y aquí parecía que nos estaba marcando otro máximo. Por lo tanto, podíamos tener aquí una figura de triple techo, una figura que nos podía llevar a indicar que si perdíamos el primer nivel de soporte, nos íbamos directos a testear esta zona de 1800, pero es que el primer nivel de soporte no se ha roto, y a la primera oportunidad pues podemos ver cómo nos posicionamos de nuevo prácticamente los 2100, de nuevo, ¿no? El máximo está ligeramente más arriba, pero bueno, yo ya teniendo en cuenta que el par toca los 2100, digamos que es un impulso bastante destacable, y que aleja por ahora pues un poco la posibilidad de ver caídas profundas. En las 2 ocasiones que vimos estas caídas, pues bueno, hubo avisos, ¿no?, del mercado. El mercado nos avisó que realmente podíamos estar ante una situación extrema. Aquí no hay por ahora ningún aviso del mercado, y por lo tanto es otra de las cosas que nos induce a pensar de que, bueno, pues habrá que esperar a ver esas caídas y esas correcciones. Pero esto es el SP. Muchas veces el SP es el grueso del mercado, pero para ver exactamente cómo evoluciona el mercado se toman una serie de, muchas veces, indicadores adelantados o índices adelantados, ¿no? Y popularmente, pues en el caso de los mercados USA tenemos muchas veces la posibilidad, vamos a ver, de examinar otros índices, como es el caso del Russell. El Russell, que es el índice Midcap de Estados Unidos, que concentra 2.000 empresas de mediana capitalización, muchas veces es interpretado como un indicador adelantado, porque normalmente cuando el dinero sale de una tendencia alcista y pasa a una tendencia bajista, de los activos de los cuales sale primero es de los activos, digamos, considerados menos solventes, entre comillas, o con menos volumen, ¿no?, con menos tamaño. Por lo tanto, las inversiones se retiran antes de los activos mid-cap que no de los pesos pesados del SP. En ese sentido, ¿qué podemos ver? Pues bueno, podemos ver como el Russell 2000 tiene un máximo que marcó en julio de 2015, luego hubo una caída relativamente profunda que nos llegó a tocar, pues mínimos en 938, pero vemos aquí cómo se repite la estructura. Se repite la estructura con una diferencia, y es que, si recordáis, en el SP veíamos una estructura de triple techo, pero es que aquí ya no hay ni triple techo. Es decir, el Russell
sí que ha iniciado una tendencia bajista, porque si hacemos aquí una extensión del movimiento, ¿no?, podríamos ver cómo aquí se ha producido esa rotura. Y esto es una tendencia bajista y esto podría estar dibujando un movimiento de pullback. Aquí la distorsión sobre esta teoría es realmente esta última semana, porque nos ha vuelto a dejar una vela alcista que está rompiendo esta figura de pullback. Por lo tanto, veremos a ver qué resolución tiene esta figura. Esta figura dejará de significar que es una figura de pullback en el momento en que nos rompa este nivel de los 1200 puntos. Si no, pues igual podemos ver algún movimiento lateral y una nueva caída. Pero parece que lo más probable es que veamos ligeros ascensos de nuevo, porque otra vez más, pues aquí el mercado nos dio señal y aquí pues no tenemos señal en ese sentido, ¿vale? Para que haya una rotura profunda. La vela esta, insisto, nos deja pues en una situación en la cual parece que el mercado se resiste a efectuar esa corrección. Veremos qué impacto tiene la subida de tipos de la Fed, porque a veces parece lógico pensar que la subida de tipos de la Fed pues va a favorecer una revalorización del dólar y por lo tanto un empeoramiento de resultados de las empresas USA y por lo tanto la bajada de los mercados de rentabilidad norteamericana, pero históricamente y normalmente muchas veces no es así. Es decir, que veremos a ver qué sucede. Lo que sí que está claro es que si hay una corrección en los índices USA no va a ser una corrección fuerte, con potencia y profunda, a no ser de que haya un cambio más o menos de contexto, pero se ve que hay entrada de alcistas de nuevo y por lo tanto pues esto nos pone un poco en duda la idea de ver correcciones severas y pone más aún, resta probabilidad a que veamos roturas de ese nivel de los 1800 puntos. Esa es la lectura en este momento, de la misma forma que la semana anterior podíamos tener una lectura completamente distinta, pero es que realmente esta semana hemos visto movimientos que han cambiado ese contexto. Bueno, pues ya hemos visto los activos de la semana y ahora vamos a comentar algo sobre el dólar yen. Tal como os decíamos, pues esta semana bueno, hemos hecho investigaciones y hemos trabajado con una de las herramientas que utilizamos nosotros, que es esta que llamamos FX Dispersion, que es un gráfico de dispersión, ¿no? ¿Cómo utilizamos este gráfico de dispersión? Pues bueno, este gráfico nos sirve para analizar las correlaciones que hay entre distintos activos. Nosotros cargamos aquí las cotizaciones, los movimientos, los precios de distintos activos en un mismo periodo y podemos ver su evolución. Para verlo claramente, lo que vamos a hacer va a ser simplificar el gráfico y seguramente lo veremos con más claridad. Y os lo explico. Para los que no estáis tan habituados, a ver, un gráfico de dispersión simplemente es un gráfico donde cada punto expresa no un valor, sino una pareja de valores. Es decir, podemos ver aquí, por ejemplo, este punto, que es un punto que refleja una cotización del año 2012, no sabemos qué fecha exactamente, pero es del año 2012, en la cual vemos que el dólar yen tuvo una revalorización ese día del 1,05%, y el US Treasury de 30 años, el bono a 30 años norteamericano, tuvo una revalorización del 0,34%. Es decir, en este gráfico podemos ver cómo reacciona la cotización del bono a 30 años comparado con la cotización del dólar yen. Y estos puntos rojos son todas las cotizaciones del año 2012. Esta línea roja es lo que llamamos línea de regresión y es la línea que expresa la tendencia mayoritaria que se extrae de, digamos, hacer una media y hacer cálculos con esta dispersión de valores que nos da la tendencia real de, digamos que nos da como un valor medio. Tenemos 4 cuadrantes. Este cuadrante expresaría cotizaciones negativas o retrocesos en el dólar yen y resultados, rentabilidades positivas en el bono a 30 años. Esto sería movimientos en los cuales el dólar yen ha tenido una revalorización y también ha tenido una revalorización el bono. Aquí tendríamos revalorización del dólar yen y una pérdida del bono, y aquí tendríamos pérdida del dólar yen y pérdida del bono, ¿vale?
esto es un resultado durante este año, pero nosotros podemos añadirle en un color distinto el 2013. ¿Y qué podemos ver? Pues que la tendencia, la línea de regresión de ese 2013 es completamente distinta de la del 2012. Vamos a añadir la del 2014, vamos a añadir la del 2015, ¿vale? Ves aquí en color rosado, y añadimos finalmente la del 2016. Y ahora vamos a sacar conclusiones. Como podéis observar, recordad que os he dicho que este cuadrante y este cuadrante expresa cuando los puntos, las fechas en que la revalorización del dólar yen ha sido positiva, la del bono 30 años ha sido positiva, y aquí fechas en que la revalorización del dólar yen ha sido negativa, la del bono 30 años ha sido negativa. Es decir, estos dos cuadrantes opuestos de aquí lo que nos están expresando es la correlación que hay entre los dos activos. Cuando un activo se mueve en el mismo sentido que otro y en qué proporción. Fijaos que la línea azul, que es la línea de regresión de 2016, nos dibuja prácticamente una diagonal lo más cercana posible a la diagonal, digamos, perfecta que hay aquí, que es la que nos indicaría correlación total. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si veis además en años anteriores, excepto pues alguna excepción destacada, como es el 2015, por un valor aquí que nos distorsiona bastante el recorrido, ¿vale? Y el 2012, si sacamos estos dos, o sea, de 5 años 3, tienen una correlación bastante positiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los movimientos del dólar yen están bastante vinculados a los movimientos de la renta de la deuda soberana norteamericana. Y esto tiene una cierta lógica, porque el tercer tenedor de deuda soberana norteamericana es Japón, y son activos o son inversores que residen en Japón. Por lo tanto, está directamente relacionado. ¿Por qué os comento esto hoy? Pues bueno, porque tenemos a las puertas una reunión de la FED en el mes de junio, y esta reunión va a tomar decisiones sobre política monetaria que afectarán directamente a las cotizaciones de los bonos, y por extensión, debido a esta alta correlación, sobre todo una alta correlación que se está mostrando es especialmente fuerte durante este 2016, podríamos ver movimientos de cierta entidad en el dólar yen. Seguramente será o puede ser el par de divisas que más se mueva en función de las políticas monetarias que aplique la FED. ¿Vale? Es un poco la conclusión a la que podemos llegar, y es un poco lo que os queríamos explicar utilizando esta herramienta de FX Dispersion, una herramienta que próximamente pues vamos a publicar un informe detallado de cómo la utilizamos, y la colgaremos en la web y la tendremos junto a el resto de nuestro catálogo de herramientas. Vamos a ver también, si queréis, nuestro cuadro habitual, hablando del otro foco del mercado, que es el petróleo, en el que vemos que seguimos teniendo una alta correlación entre los precios del petróleo y los precios de los principales índices bursátiles. Podemos ver aquí cómo se sigue respetando esa tendencia, con un petróleo prácticamente cerca de los $50 barril y con unos índices francamente al alza, ¿no? Cosa que viene a reforzar la teoría que hemos visto con el movimiento, por ejemplo, del oro. El oro, que siempre hablamos del oro como activo refugio, y aquí podemos ver un poco esa constatación, ¿no? Digamos, activo refugio. Tenemos un gráfico en el que vemos el oro aquí en naranja, y vemos el DAX en azul y el SP en negro, ¿vale? Y podemos ver, perdón, el SP500 es el naranja, ¿vale? El oro es el de color negro. Podemos ver aquí, pues bueno, excepto movimientos digamos que hemos tenido a principios de este año, pero en general pues se ve como un descenso del oro acostumbra a llevar aparejado, pues un ascenso del SP y un ascenso del DAX.
Por lo tanto, si estamos viendo el oro que está efectuando esos descensos y está perdiendo esos niveles técnicos que le permitirían efectuar una figura de escape al alza, es de suponer que no veremos bajadas importantes en los índices de renta variable, apoyándonos también en la posibilidad o en el hecho constatable de que hay una cierta correlación inversa entre estos activos. Y para finalizar, otra cosa que deberíamos tener si tuviéramos que ver una profunda caída de los mercados es un aumento de la volatilidad. Pues tenemos al VIX, que es el índice que nos mide la volatilidad, como ya sabéis que hemos comentado en otras ocasiones, en un nivel de 13,12. Tenemos el VIX en prácticamente nivel de mínima anual. Con un VIX con este nivel difícilmente veremos caídas pronunciadas. Deberíamos tener un VIX casi por encima del 17 seguramente. Por lo tanto, otra cosa más, otro punto más a favor de pensar que esa caída de los índices de renta variable no se va a producir hasta que haya un cambio de escenario. Pues esto ha sido todo, creo que un comentario semanal bastante extenso y bastante completo. Os hemos explicado el mercado, os hemos explicado el mercado tal como lo hemos visto, tal como lo percibimos nosotros, y lo que nos hace pensar un poco en un cierto cambio de criterio y descartar esas caídas de índices de renta variable que esperábamos durante estas semanas, para pensar en una cierta lateralización o incluso pues ciertas revalorizaciones de esos índices de renta variable, con el impacto correspondiente por correlación y por flujos de activos en los distintos activos del mercado. Pues nada más, espero que os haya sido de interés. Tened cuidado ahí fuera cuando estéis delante de las pantallas. Un saludo y nos vemos en forexperiences.com.